Hola, bienvenidos a esta nueva exploración técnica aquí en Nivel Epsilon. Hoy nos metemos de lleno en algo fundamental, la conectividad privada dentro de Amazon Web Services, lo que conocemos como AWS. Seguro que muchas personas que trabajan día a día con AWS se han topado con esto. Em, ¿Cómo conecto mis recursos, los que tengo en mi nube privada virtual, mi VPC, directamente con servicios clave como S3 o DynamoDB, pero sin que ese tráfico pise la Internet pública? ¿Qué opciones nos da AWS y cuál es la buena para cada caso? Pues hoy vamos a desgranar los VPC endpoints. Y para esta charla nos apoyamos en un artículo súper detallado que está publicado en nuestro blog, nivelepsilon.com. Allí encontrarán diagramas, más contexto, bueno, todo mucho más masticado por escrito. Venga, pues entremos en materia. Para empezar, y que todos estemos en la misma página, ¿podríamos definir qué es exactamente un VPC endpoint en este ecosistema de AWS? Suena así como muy técnico, pero la idea de fondo parece bastante lógica, ¿no? Exacto. La idea en sí es bastante directa, pero tiene unas implicaciones enormes para la seguridad y cómo diseñas tu arquitectura. A ver, piensa en tu Virtual Private Cloud, la VPC. Imagínala como si fuera tu propia red privada, totalmente aislada, pero dentro de la infraestructura gigante de AWS. Es como tu parcelita segura. Y dentro de esa VPC, pues tienes tus máquinas, las EC2, tus bases de datos RDS, contenedores, lo que sea que uses. El tema es que estos recursos, muy a menudo, necesitan hablar con otros servicios de AWS. Servicios que, por defecto, tienen puntos de acceso públicos en Internet. Hablamos de Amazon S3 para guardar ficheros, DynamoDB como base de datos no SQL, SQS para colas de mensajes, bueno, un montón. Y lo normal, si no haces nada especial, es que tu máquina EC2 en la VPC, para hablar con S3, tendría que salir por un Internet Gateway o un NAT Gateway, o sea, salir a Internet y llegar al punto de acceso público de S3. Y ahí es donde salta la alarma para muchos, ¿verdad? Ese viaje por la Internet pública, aunque el destino sea otro servicio de la propia AWS. Precisamente. A ver, que la conexión va cifrada con HTTPS, sí, pero sigue siendo tráfico que atraviesa la red pública. Y esto, pues por políticas de seguridad muy estrictas, puede no ser aceptable, o puede meter latencia, que varía, o simplemente no es lo ideal para el flujo de la red. Y justo ahí, para solucionar esto, es donde entran los VPC endpoints. Actúan como una puerta de enlace privada, un túnel directo, ¿sabes? Permiten que tus cosas dentro de la VPC hablen con los servicios de AWS que lo soporten, pero sin salir nunca de la red troncal de Amazon. Entendido. O sea, el gran objetivo es mantener todo el cotarro dentro de la red de AWS. Así mejoras la seguridad porque no lo expones a Internet y me imagino que también ganas en rendimiento o al menos en que la conexión sea más predecible. Totalmente. Los beneficios clave son justo esos: conectividad privada, directa, una postura de seguridad mucho más fuerte, porque reduces por dónde te pueden atacar, y una comunicación más eficiente, a menudo con menos latencia, porque el tráfico va por rutas optimizadas dentro de AWS. Es una pieza clave, vamos, para montar arquitecturas seguras y bien hechas en la nube. Vale, el concepto base está claro. Una vía privada para conectar nuestra VPC con servicios AWS. Pero, al mirar el material, vemos que no hay un solo tipo de puerta o túnel. AWS nos da dos sabores principales, los Gateway Endpoints y los Interface Endpoints. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y con más miga. ¿Podríamos desgranar un poco las diferencias clave entre estos dos? Efectivamente. Aquí es donde hay que pensar bien qué necesitas, porque la elección depende muchísimo del caso de uso. Aunque los dos buscan esa conexión privada, cómo se montan, qué servicios soportan, cuánto cuestan y cómo gestionas la seguridad, pues es bastante diferente. Si te parece, empezamos por el más veterano y quizá el más específico, el VPC Gateway Endpoint. Imagínate el Gateway Endpoint como, no sé, un acceso VIP muy especializado. Tan especializado que solo vale para conectar tu VPC con dos servicios. Dos servicios súper importantes, eso sí, Amazon S3 y DynamoDB. Y ya está. ¿Solo S3 y DynamoDB? Vaya, eso suena bastante limitado, ¿no? ¿Por qué esa restricción tan fuerte? Es una buena pregunta. Históricamente fueron los primeros para los que AWS ofreció esta conexión privada desde una VPC, y su funcionamiento se basa en tocar las tablas de rutas de tu VPC. Cuando creas un Gateway Endpoint para S3, por ejemplo, AWS te da un identificador de destino, un Prefix List ID,
que representa los rangos de IPs públicas de S3 en esa región. Entonces tú vas a tu tabla de rutas y añades una regla que dice, más o menos, oye, todo el tráfico que vaya a S3, a este Prefix List ID, en lugar de irse por el Internet Gateway, que se vaya por este endpoint virtual, el VPC, lo que sea. Así, cuando una instancia tuya, que está en una subred asociada a esa tabla de rutas, intenta ir a S3, la tabla de rutas pilla esa petición y la redirige por dentro, a través del endpoint. Se queda siempre en la red de AWS. Entiendo la mecánica esa de la tabla de rutas, tiene sentido. Pero lo que más me llama la atención del Gateway Endpoint, según veo, es el tema del coste. Exacto. Y este es un punto crítico para decidir. Usar un VPC Gateway Endpoint para S3 o DynamoDB no tiene ningún coste adicional. Es gratis, cero. Pagas por usar S3 o DynamoDB, claro, como siempre, pero el túnel privado en sí no te añade nada a la factura de AWS. Ojo, gratis y directo para dos de los servicios más usados, eso suena muy bien. Pero, a ver, ¿y la seguridad? Si el tráfico va directo, ¿cómo controlo quién puede entrar a qué bucket de S3 o a qué tabla de DynamoDB a través de ese túnel gratuito? Buena pregunta. Ahí entra otro componente clave. Las políticas de Endpoint VPC Endpoint Policies. Son como documentos de política en formato JSON, parecidos a las políticas de IAM o las de los buckets de S3, y las atas directamente al Gateway Endpoint. En esa política puedes definir permisos supergranulares. Por ejemplo, puedes decir que usuarios o roles de IAM pueden usar el endpoint, a qué buckets o tablas concretas pueden acceder y qué acciones pueden hacer. Leer, escribir, consultar. Es un control de acceso potente, justo a nivel del propio endpoint. Vale, de acuerdo. Entonces, recapitulando, el Gateway Endpoint, solo S3 y DynamoDB, funciona con tablas de rutas, es gratis, y la seguridad va con políticas de endpoint. La verdad es que es una opción muy golosa para esos casos concretos, pero, como decíamos, limitado es. Si mi aplicación necesita hablar en privado con, yo qué sé, AWS Lambda, o con SQS, o con la API de EC2, o incluso con un servicio de un tercero que esté en AWS, pues el Gateway Endpoint no me vale. ¿Qué hacemos en esos casos? Pues para cubrir esa necesidad, que es mucho más amplia, AWS sacó después el VPC Interface Endpoint. A veces también se le llama AWS Private Link for AWS Services. Este es el enfoque más moderno y sobre todo más versátil. La tecnología que usa por debajo es AWS Private Link. Y esto ya es algo más sofisticado a nivel de red. En lugar de jugar con las tablas de rutas, cuando tú creas un interface endpoint para un servicio, imagina la API de C2 o Kinesis o Systems Manager, lo que hace AWS es provisionar una o varias interfaces de red elásticas, las famosas ENIs, Elastic Network Interfaces, directamente dentro de las subredes que tú le digas en tu propia VPC. Para un momento. ENIs dentro de mi VPC. ¿Cómo va eso? ¿Una ENI es como una tarjeta de red virtual? No. Eso quiere decir que tengo como una tarjeta de red en mi VPC que representa, por ejemplo, al servicio Kinesis. Exactamente esa es la idea. Has pillado el concepto. Cada ENI que se crea para el Interface Endpoint consigue una dirección IP privada. Una IP de tu propio rango, del rango de la subred donde la has puesto. Así que, desde tus instancias o contenedores dentro de la VPC, en lugar de hablar con la dirección pública del servicio, como kinesis.usist1.amazonaws.com, hablas directamente con la dirección IP privada de esa ENI que está dentro de tu red. Ah, vale. Eso sí que cambia el panorama. Tener una IP privada, local, para acceder al servicio. Eso lo hace mucho más fácil de integrar, supongo. Me imagino que esto simplifica cosas como usar DNS privado o acceder desde redes de la oficina conectadas por VPN o Direct Connect, ¿cierto? Totalmente. Al tener una IP privada en tu VPC, puedes usar zonas hospedadas privadas de Route 53 para que el nombre DNS normal del servicio o un nombre DNS privado que te da el endpoint resuelva a esa IP privada. Y como es una IP de tu red, el tráfico desde tu centro de datos puede ir directo a esa ENI a través de tu Direct Connect o tu VPN. Así puedes acceder a servicios AWS desde tu oficina de forma privada, sin pasar por Internet. Es una ventaja de arquitectura muy potente de los Interface Endpoints respecto a los Gateway.
Vale, eso suena súper potente y flexible, la verdad. Soporta muchísimos más servicios de AWS, no solo S3 y DynamoDB. Y no solo de AWS, sino también servicios de terceros del marketplace de AWS e incluso servicios propios que tú quieras exponer de forma privada entre VPCs, los llamados VPC Endpoint Services. Pero claro, tanta flexibilidad normalmente viene con una etiqueta de precio, ¿no? ¿Cómo va el tema de costes aquí? Has dado en el clavo. A diferencia de los Gateway Endpoints, que son gratuitos, los Interface Endpoints sí tienen un coste asociado. Y se factura por dos cosas principalmente. Primero, un coste por hora. Pagas una tarifa por cada hora que cada ENI del Interface Endpoint está funcionando. Y como normalmente pones ENIs en varias zonas de disponibilidad para que sea tolerante a fallos, pues ese coste se multiplica por el número de ENIs que tengas. Y segundo, un coste por procesamiento de datos. Pagas una tarifa por cada gigabyte de datos que pasa a través del Interface Endpoint, tanto de entrada como de salida. Entendido. O sea, un modelo de pago por uso. Pagas por tener la conexión disponible, por hora, y por el tráfico que pasa por ella, por giga. Esto implica que hay que pensar bien si el beneficio de la conexión privada para esos otros servicios justifica este coste extra. Y la seguridad. Si ahora tenemos NICs con IPs privadas, ¿cómo controlamos quién puede hablar con ellas? ¿También usamos políticas de endpoint? Aquí también hay una diferencia importante. La herramienta principal para controlar el acceso a las ENIs de un Interface Endpoint son los grupos de seguridad, Security Groups. Sí, los mismos que usas para las instancias EC2. Al crear el endpoint le asocias uno o más Security Groups, y estos actúan como un cortafuegos a nivel de la ENI del endpoint. Te permiten definir reglas de entrada muy específicas, qué rangos IP de origen, qué protocolos y qué puertos pueden comunicarse con la ENI. Por ejemplo, podrías permitir solo tráfico HTTPS, puerto 443, desde las IPs de tus servidores de aplicación hacia la ENI del endpoint de Kinesis. Además, ojo, algunos servicios que se exponen vía Interface Endpoints también soportan políticas de endpoint como las de los gateways, para un control más fino a nivel de API. Pero el control principal a nivel de red son los Security Groups. Qué interesante. O sea, con los interface, la seguridad se parece más a cómo aseguramos una máquina EC2 usando Security Groups, que es algo con lo que mucha gente está más familiarizada. Mientras que los gateways dependen de esas políticas JSON más específicas del endpoint. A ver si lo resumo mentalmente para aclararme. Gateway es como el ferry gratis y directo, pero solo para S3 y DynamoDB. Se basa en rutas y se asegura con políticas de endpoint. El interface es como una red de puentes privados, más versátil, usa Private Link y INIs con IPs privadas en nuestra VPC. Cubre muchísimos más servicios, AWS, Marketplace propios, se lleva mejor con DNS y con conexiones desde la oficina, pero tiene coste por hora y por datos y se asegura sobre todo con Security Groups. ¿Voy bien encaminada? Es una forma excelente de resumirlo, sí. Captura las diferencias clave perfectamente. Lo realmente fascinante de Private Link y los Interface Endpoints es esa abstracción que logran. Exponen un servicio que puede estar en una VPC totalmente distinta, la del proveedor del servicio, como si fuera un recurso local en tu propia VPC, gracias a esas ENIs con IPs privadas. Y todo esto sin necesitar cosas como PPC Peering, sin necesitar NAT Gateways para salir a servicios AWS y sin exponer nada a Internet. Es una pieza fundamental para arquitecturas desacopladas y seguras, sobre todo a gran escala. La verdad es que queda mucho más claro el panorama con estas dos opciones sobre la mesa. Ahora, vamos a llevar esto al terreno práctico. Para los profesionales que nos escuchan, ingenieros DevOps, SREs, arquitectos cloud que están ahí diseñando o revisando infraestructuras en AWS, ¿cómo deberían enfocar la decisión de usar uno u otro? ¿Cuáles son los factores clave que hay que sopesar? No parece una decisión trivial, sobre todo cuando el coste entra en la ecuación. Totalmente de acuerdo. No es trivial para nada. Y una mala elección te puede llevar a gastar más de la cuenta o peor, a tener una configuración de seguridad que no es la ideal. La decisión debería basarse en analizar con cuidado varios factores. Primero, y el más obvio, ¿a qué servicio necesitas acceder? Si la respuesta es única y exclusivamente Amazon S3, yo Amazon DynamoDB, pues el Gateway Endpoint es casi siempre la opción a elegir por defecto, principalmente porque es gratis. No tiene mucho sentido pagar por un Interface Endpoint si un gateway gratuito te hace el apaño. Segundo, el coste, claro.
Si necesitas acceder en privado a otros servicios, Lambda, SQS, Lapid S2, Systems Manager, lo que sea, entonces el Interface Endpoint es tu única opción técnica viable. Aquí la pregunta es si el beneficio de esa conexión privada, la seguridad, cumplir normativas, tener un rendimiento estable, justifica el coste por hora y por transferencia de datos. Hay que echar números, estimar el tráfico que esperas y calcular cuánto te costaría al mes más o menos para ver si te cuadra en el presupuesto. A veces si mueves muchos datos el coste puede ser importante, ¿eh? Claro, me imagino que puede haber casos donde el coste del Interface Endpoint, para S3, por ejemplo, si transfieres una barbaridad de datos, podría ser bastante alto comparado con el gateway gratuito. Exacto. Por eso es vital mirar bien cómo vas a usarlo. Si tienes algo que lee o escribe terabytes de datos desde S3 en privado, el coste por procesar esos datos con un Interface Endpoint se puede notar. El Gateway Endpoint, al ser gratis, te quita esa preocupación para S3 y DynamoDB. Tercero, la arquitectura de red y la flexibilidad. Como decíamos antes, el Interface Endpoint, con sus ENIs y sus IPs privadas, se integra de forma mucho más natural en redes complejas. Si necesitas resolver DNS de forma privada y centralizada, o si necesitas llegar a los servicios AWS en privado desde tu oficina por Direct Connect o VPN, el Interface Endpoint te lo pone mucho más fácil. El Gateway Endpoint, como funciona a nivel de tabla de rutas y no tiene una IP local tuya, pues no te da esa misma flexibilidad para estos escenarios de conexión híbrida o de DNS más avanzado. Ese punto de la flexibilidad en la arquitectura me parece clave. Quizás, aunque hoy solo necesite acceso privado a S3, si ya estoy viendo que en el futuro voy a necesitar conectar con otros servicios o integrar con la oficina de esta manera, a lo mejor tiene sentido empezar ya con un Interface Endpoint para S3, asumiendo el coste, para tener una arquitectura más homogénea y preparada para lo que venga. Es una consideración válida. Es una consideración totalmente válida, y es una discusión de arquitectura súper común. A veces, la simplicidad y la coherencia de usar solo Interface Endpoints para todos los accesos privados, y así gestionas todo con Security Groups, tienes IPs locales para todo, puede compensar el coste adicional incluso para S3 o DynamoDB, sobre todo si simplifica cómo gestionas la red y la seguridad en general. Es un equilibrio, un trade-off, entre el coste ahora mismo y la complejidad o flexibilidad a largo plazo. Cuarto, el modelo de seguridad que prefieras o que mejor encaje. El equipo de seguridad o de operaciones de red se siente más cómodo gestionando el acceso con políticas JSON detalladas que atas al endpoint, como en el gateway, o prefieren el modelo de Security Groups asociado a la CNI, como en el Interface, que es más parecido a cómo aseguran el resto de la infraestructura, como las instancias S2. A veces, las herramientas y los procesos que ya tiene la organización pueden inclinar la balanza. Tiene todo el sentido que las prácticas internas y con que esté más familiarizado el equipo también influyan, claro. Y un último punto, que ya ha salido pero creo que es importante recalcarlo. No es una elección de o todo o nada para toda la VPC. Puedes, y de hecho a menudo es lo recomendable, usar una combinación de ambos. Puedes tener un Gateway Endpoints gratuito para tu tráfico masivo hacia S3 y DynamoDB, y luego desplegar Interface Endpoints específicos y de pago solo para esos otros servicios que también necesiten acceso privado, como Systems Manager para gestionar instancias o la API de Secrets Manager. Esto te permite optimizar los costes aprovechando lo mejor de cada mundo. Esa aproximación híbrida suena muy pragmática, la verdad. Usar la herramienta adecuada para cada tarea, básicamente. Optimizar donde se pueda, pero sin renunciar a la conexión privada para otros servicios si la necesitas. Exactamente. Se trata de entender bien las opciones, cómo se comporta el tráfico de tus aplicaciones y cuáles son tus requisitos de seguridad y conectividad. Y con todo eso, tomar decisiones informadas que equilibren la funcionalidad, la seguridad y el coste. No hay una receta única. Cada arquitectura tendrá su mezcla óptima. Queda bastante claro, sí. Entender bien estas diferencias no es solo un tema técnico, sino que es estratégico para construir soluciones que sean eficientes, seguras y, muy importante, que no se disparen de coste en AWS. No prestarle atención a esto puede llevar fácil a facturas hinchadas o a problemas de seguridad que no esperabas. Bueno, pues hagamos una recapitulación rápida de lo que hemos desgranado hoy.
Hemos explorado los VPC endpoints, esas conexiones privadas que son vitales dentro de AWS. Hemos visto los gateway endpoints, la opción específica y gratuita para Amazon S3 y DynamoDB. Funcionan modificando tablas de rutas y se controlan con políticas de endpoint. Son ideales para esos dos servicios si el coste es un factor clave. Y por otro lado, los interface endpoints, que se basan en AWS Private Link. Estos usan ENIs con IPs privadas dentro de nuestra VPC, nos dan conectividad a una gama mucho más amplia de servicios, AWS, partners, propios, se integran mejor con DNS privado y con la conexión desde la oficina, pero tienen un coste por hora por ENI y por datos procesados, y su seguridad se basa principalmente en security groups. La elección entre uno u otro o la combinación de ambos pues depende críticamente de a qué servicios necesitemos conectar, del presupuesto que tengamos, de la arquitectura de red que queramos y del modelo de seguridad que prefiramos. Quizás la reflexión final para quienes nos escuchan es: la próxima vez que diseñen o revisen una VPC en AWS, ¿estamos realmente usando el tipo de endpoint más eficiente y seguro para cada conexión privada que necesitamos? ¿Hay oportunidades para optimizar costes, quizás cambiando un interface por un gateway gratuito donde se pueda? ¿O al revés? ¿Vale la pena invertir en un interface por la flexibilidad que nos dará a futuro? Pensar en esto puede marcar una diferencia importante. Si alguien quiere profundizar todavía más en los detalles técnicos, ver ejemplos de políticas, configuraciones de security groups o diagramas de arquitectura más complejos, el artículo completo que ha servido de base para esta conversación está disponible en el blog. Hemos dejado el enlace directo en la descripción de esta exploración para que sea fácil consultarlo. No dejen de visitarlo en nivelepsilon.com. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos encontrarnos en la próxima.